Qué lindo encontrarnos otra vez. Y con tantas novedades que están relacionadas con decisiones políticas que se han tomado en distintas jurisdicciones en relación a la aplicación de los códigos de edificación, yo me preguntaba, cuando una ciudad crece, ¿por qué son importantes los códigos, no? Claro, porque tiene que haber un ordenamiento. Y esto viene de la historia, de las fundaciones de las primeras ciudades. Tenían un plano, hacían un código, cómo tenía que ser, hasta dónde tenía que llegar la casa. A partir de allí podía ser un lugar ya público, no estaba diferenciado muy bien la calle de la vereda, pero había un ordenamiento, y ese ordenamiento es el que está ahora dentro de los códigos de edificación que tiene cada ciudad. Ahora esos códigos van quedando, me imagino, obsoletos conforme pasa el tiempo, y da la sensación de que los códigos han quedado muy atrás en relación a las nuevas necesidades, y como que hay que forzar, ¿no? Forzar para aplicarlo. Claro que sí, porque antes de los códigos están los planes reguladores, Patricia. Los urbanistas hacen un plan regulador que no es precisamente en el código, sino que determinan cómo puede o cómo va a ser la ciudad, cuáles sectores son para vivienda, cuáles sectores no, cuáles sectores son prohibitivos, digamos, para la construcción. Y los planes reguladores, la tiene, por ejemplo, un plan regulador lo tiene la ciudad de Salta. Tucumán no tiene un plan regulador. ¿Será por eso que hay tantas excepciones al código? Sí, Eduardo Sacriste nos decía que en la ciudad de San Miguel de Tucumán las excepciones, si uno las pone en un libro, era el doble de lo que realmente era el código. Y esto lo decía porque se pasa por encima del código. El código fue hecho para algo, si hay que mejorarlo, como decís vos, es cierto. Las condiciones cambian. Y te corrijo, Patricia, si hay un plan regulador, un urbanista de acá, de Tucumán, hizo un plan regulador para la ciudad de Tucumán, que no se cumplió nunca, que no... Bueno, estas son algunas de las cuestiones que nos ocupan y que nosotros queremos presentárselas a ustedes, y así nos presentamos. En el programa de hoy vamos a tratar temas relacionados con el Código de Edificación, pero específicamente de la ciudad de Yerba Buena, porque hay un proyecto de hacer algunas modificaciones. Y además, seguramente usted se acuerda cuando hace unos meses le adelantábamos que desde la Municipalidad de Yerba Buena se habían tomado una decisión que iba a tener un alto costo político, y era de frenar las obras por 180 días, aquellas que superaran los 2.500 metros cuadrados cubiertos. Bueno, ese decreto finalmente se firmó, y ahora hay una prórroga por 180 días más, cuestión que generó alguna controversia por parte de los emprendedores inmobiliarios. Y para eso hemos ido a conversar con el secretario de Obras Públicas y Planeamiento de esa municipalidad, con el arquitecto Franco Marigliano, por un lado. Y por el otro, repasar solamente, porque seguramente usted ya lo sabe, ya lo ha escuchado, 300 calles, 300 cuadras, mejor dicho, 300 cuadras de la ciudad de San Miguel de Tucumán van a estar habilitadas para el cobro normalizado del estacionamiento en esas calles. Se va a tercerizar. Hay 3 empresas oferentes, y el municipio está a punto de determinar quién y cómo se va a aplicar ese sistema en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Bueno, algunos de los temas que vamos a tocar acá en Urbe, así es que quédese con nosotros, ya seguimos. Estoy segura
que en algún momento ha renegado con aquellos que cobran el estacionamiento en las calles, porque lo cobran de manera informal, aunque en algún momento se lo hizo de manera formal. Sí, claro que sí. En algún momento se hizo formalmente porque había una empresa que controlaba y bueno, había una tarifa específica, pero no se estaba cumpliendo con eso y se perdió. No, la municipalidad me parece que por falta de cumplimiento con los tributos que corresponden a la municipalidad, les quitó esa posibilidad a aquellos que tenían algún tipo de discapacidad motriz, que eran los que estaban a cargo del estacionamiento pago en las calles. Bueno, ahora la municipalidad tomó las riendas, pero no se va a hacer cargo, va a tercerizar la tarea. Ajá, me parece muy buena la idea, porque si eso se hace correctamente, si la empresa que se hace cargo actúa de buena forma, eso es darle trabajo a la gente, un trabajo ya cubierto, un trabajo seguro. Entonces eso es mucho mejor que del hombre que en este momento no sabe cuánto cobrar, no sabe cuáles son sus funciones, no tiene protección social, no tiene nada. No tiene nada y no, sí, eso por un lado, teniendo en cuenta los derechos de estas personas que han encontrado en el cobro del estacionamiento en las calles una fuente de trabajo informal, pero fuente de trabajo al fin. Sí. Pero hay otro problema, Barto, y es el patoterismo que se ejerce por parte de algunos de estos hombres, porque la mayoría son varones, cuando el automovilista no quiere pagar. Y está en su derecho. Está en su derecho porque no hay quien lo obligue a pagar. Y ese patoterismo que vos dices no es común aquí en Tucumán. La mayoría de la gente que cubre el trabajo ese en la calle son respetuosos, te cuidan el auto, te ayudan a salir cuando hay mucho tránsito. No es normal esto acá, por lo menos en nuestra ciudad. Pero sí se da. Pero sí se da, porque hemos recibido denuncias de automovilistas que estando estacionados y a lo mejor negándose a pagarle, porque es un cobro ilegal hasta ahora, cuando vuelven tienen el auto rayado, el auto con algún hundimiento en una de las puertas. O sea, hay como una especie de represalia para aquel que no quiere pagar esta tarifa ilegal que está impresa en un papelito trucho, porque nadie norma. Eso hasta ahora. La municipalidad ha decidido tomar las riendas, licitar, hay 3 oferentes, reiteramos, y dentro de las próximas semanas vamos a saber concretamente de qué manera van a trabajar, cómo van a trabajar, cuál va a ser la tarifa y quiénes van a ser los que cobran. Y lo que es más importante, ¿cuánto va a costar? Por eso. Muy bien. Por eso. ¿Cuánto va a costar? Es el primer informe. Seguimos, por supuesto, siempre a través de la pantalla de Canal 12. Ya volvemos. Su piscina. Su piscina. Su piscina.
do battle, perform for a princess. But tonight, I can make you my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Excuse me. B&B Transportes, concesionaria en línea 19 de Tucumán, tiene el agrado de presentarles su nuevo equipamiento automotor. Seguimos creciendo. Se lo habíamos explicado cuando comenzamos el programa acerca de algunas disposiciones que se están tomando desde jurisdicciones comunales y municipales en relación a la construcción de viviendas en grandes espacios. Estamos hablando de más de 2.000 metros cuadrados que se disponen para urbanizaciones, y en la ciudad de Yerba Buena la decisión de la Intendencia ha sido detener esas obras hasta tanto se analice la sustentabilidad. Gran tema, que usted lo conoce a través de nosotros. Por eso hemos venido hasta la oficina del arquitecto Franco Marigliano. Él es docente de la Universidad de Tucumán, en la Facultad de Arquitectura, por supuesto, en la Cátedra de Morfología, y además es el secretario de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad. Arquitecto, gracias por recibirnos. ¿Han detenido las obras? ¿Están en este momento bajo control? ¿El análisis es sobre sustentabilidad? En realidad no hay ninguna obra detenida. Lo que hay es un decreto del intendente que frenaba por 180 días las grandes urbanizaciones, lo que se conoce como urbanización especial en el código nuestro, que son superiores a 2.500 metros. En el sector del pie del cerro, no en toda la ciudad, en el sector del pie del cerro. Y en ese momento el decreto lo que dice es frenar todo el proceso de aprobación de las carpetas de proyecto. Eso sí, hubo un par de carpetas que estaban iniciando el proceso de aprobación en pedido de factibilidad, y eso sí fue frenado, no anulado, frenado hasta tanto se resuelva durante los próximos 180 días, que si no me equivoco vence en junio, un estudio que involucra, como usted ha dicho, un estudio ambiental que tenga que ver con bosque, montañas, cuidado del medio ambiente y otros criterios de urbanización que sean un poco más sustentables para nuestra ciudad. O sea, la idea es parar un poco el juego, repensar la ciudad, sobre todo en ese sector que es crítico si se sigue construyendo, y a partir de ahí
elaborar nuevas pautas que sí le permitan al desarrollador seguir haciendo sus proyectos, pero bajo otras condiciones. Mientras tanto, se las estudian a las otras condiciones en un trabajo multidisciplinar. Sí, están frenadas hasta junio y creo que el decreto dice por 180 días más, o sería casi hasta diciembre, pero vamos a tratar que en junio se solucione. Esto implica modificar, tocar, corregir el Código de Planeamiento Urbano. Es una idea... Edificación, perdón. Sí, exacto, y es una idea primordial que tiene el intendente, de modificarlo al código, no cambiarlo, porque el código está muy bien. Yerabuena tiene que animar a pensar en otro modo de tratar el suelo, sobre todo en tierras donde todavía no han sido urbanizadas. Por ejemplo, de la avenida Perón hacia el norte. Ese sector hay que pensar en una ciudad distinta. ¿Por qué no pensarla en altura? ¿No? Uno dice, Yerabuena en altura, no. ¿Por qué no? Hoy quizás sí, en un sector que todavía está por desarrollarse. Cuando usted habla del territorio y cuando hace hincapié en lo que se construye al pie del cerro, ¿significa que el código no se aplica igual en todo el territorio que abarca la jurisdicción de Yerba Buena? No, claro. Hay zonas donde se puede construir, otras que están en observación y otras donde no se puede construir. La teoría del semáforo, ¿no? Pues explíquenos eso, Verde, amarillo. Bueno, hay zonas de Yerba Buena donde se puede construir, pero que ya está muy consolidado el terreno, ya se puede hacer muy poco. Hay zonas que están en amarillo donde hay que, las construcciones, si se las hacen, tiene que respetar ciertas características, por ejemplo, entre otras, el tamaño de los lotes. Cerca del pie del cerro los lotes tienen que ser de mínimo de 800 metros cuadrados. Y otra que el sector rojo, el semáforo rojo no se puede construir. Y ahí empezamos a ver ciertos sectores del pie del cerro que, bueno, que hay que protegerlo, cuidarlo. Y en algunos sectores no construir y en otros sectores, si se piensa en desarrollos de grande escala, bajo otras condiciones que todavía el código no lo contempla, lo vamos a tener que incorporar nosotros. Recuerdo que después de los años 90 se construyó en el pie del cerro y el código ya existía. Quiere decir que no solamente hubo quienes construyeron, sino que hubo quienes permitieron, arquitecto. Ambas cosas, ambas cosas. Nosotros somos muy claros. Sin la ayuda, sin la colaboración y sin el sentido de responsabilidad social del empresario, nosotros no vamos a poder hacer nada. Entonces lo que tratamos es trabajar en conjunto con el desarrollador, con el empresario, con el inmobiliario, con el arquitecto, ingeniero, trabajar en conjunto, trabajar en armonía. El código se va a reformar con ellos. Se lo va a hacer con ellos, se lo va a hacer con los vecinos, se lo va a hacer con los concejales, con ellos. No va a salir de esta oficina el código para que todos lo acepten. Sería una idea un poco totalitaria. Ahora, arquitecto, ¿por qué cree usted que fue tan rechazada este decreto por el cual el intendente frenaba los proyectos 180 días, prorroga ahora 180 días más y anticipa que puede haber modificación del Código de Edificación? ¿Por qué cree usted que generó tanto rechazo en el ambiente empresarial inmobiliario? Fíjese usted que no generó tanto rechazo como la gente cree. No generó tanto rechazo. De hecho, 2 o 3 emprendimientos que estaban en inicios de aprobación fueron frenados por este decreto y nunca tuvimos, la verdad, ninguna presión de parte de ellos. Además, yo creo que hasta lo entienden en el fondo, porque saben que este decreto del intendente tiene aprobación del vecino de Yerba Buena. De hace años que escuchamos, hay que parar la urbanización en el cerro, hay que parar. Bueno, este intendente dijo, yo la paro. Pero la idea es que vamos a colaborar para que todos pueden hacer su inversión, pero bajo otras condiciones que lo resolveremos en conjunto. Esta ciudad, Yerba Buena, fue en toda la historia conocida, y ya no lo es, como ciudad dormitorio. ¿Sí? Esto ya dejó de ser así, ya es una ciudad que tiene 110.000 habitantes por sus propias cuentas. Entonces, se ocupa mucho en planta baja, que es lo que nosotros a veces aplaudimos, y hoy creo que ese criterio no es tan aplaudido. A veces es necesario irse un poco en altura y liberar tierra
para público. Por ejemplo, Yerba Buena no tiene un parque público, no tiene un parque 9 de julio, un parque Guillermina, no lo tiene. ¿A dónde va la gente a hacer vida de aire libre o a practicar deporte al aire libre? La Platabanda de la Perón. La Rotonda. La Rotonda, esos son nuestros lugares públicos. ¿O dónde se juntan los jóvenes o los adolescentes a hacer un picnic? En el shopping. Eso no es un lugar público. Le está faltando un lugar público. Entonces, ¿por qué no pensar en esa área al norte de la Perón de crear parques, de crear lugares de recreación al aire libre que permita el intercambio entre una sociedad más plural? Y bueno, eso si seguimos construyendo con lotes grandes y con casas, van a ser ocupadas en su mayor parte por eso. Ahora, si nos vamos un poco en altura, idea mía, si nos vamos un poco en altura, eso ya lo decía Le Corbusier hace 100 años, ir un poco en altura y liberar terreno verde, bueno, se puede pensar en otro modelo de ciudad a donde todavía no está desarrollado. El tema es que somos una ciudad de montaña. ¿Qué va a pasar con la contaminación visual hacia el cerro? Con los edificios en altura, digo. Y seguramente habrá algún tipo de contaminación visual. Sí, alguien se quejará que habrá la montaña, no la podrá ver porque tendrá alguna, no será torre de 20 pisos, pero tendrá algún edificio. Es factible. Habría que ver las normativas de distancia entre construcciones. Serán torres. Sí, de número de pisos, en fin, pero frente a no ver el cerro, quizás libere espacio público. Y ya para liberarlo, arquitecto, este proyecto de modificación del Código de Edificación, cuánto tiempo cree usted que lleve, ya que es abierto, ¿verdad?, a la participación del ciudadano, sin el cual no se puede crecer, según el mismo Restrepo dice, ¿no? Sí. La participación ciudadana es absolutamente indispensable. Llevar el tiempo que lleve y que lo reflexionemos y que lo pensemos. O sea, en un año, a lo largo del 2016, puede ser que existan algunas modificaciones ya. La idea nuestra es la siguiente. Hay dos poderes en este momento, digamos, el Ejecutivo, de los cuales formamos parte, el Legislativo, que es el Consejo Deliberante, y vamos a crear un tercer núcleo que sea independiente de esos dos y que sea conformado por vecinos, profesionales independientes, representantes de cámara de construcción en sus distintas escalas, Universidad de Tucumán, medio ambiente, en fin, organizaciones no gubernamentales, para que sea una especie de fuelle entre la opinión del Legislativo y el Ejecutivo. Y a través de eso el vecino va a poder opinar y manifestar sus ideas, porque si lo hacemos siempre abierto es poco práctico. Vamos a ver cómo lo hacemos más democrático. Eso va a llevar un tiempo de estudiarlo y de verlo, por un lado. Y por otro lado vamos a proponer, mucha gente viene y me dice, ¿cuándo vas a reformar el código? Le digo, yo no lo voy a reformar, lo vas a reformar vos con las ideas, con las propuestas, y cuando acerque las propuestas las estudiemos entre todos. Usted ha visto que en general los poderes ejecutivos de los municipios encaran temas urgentes. Bueno, este tema que hemos venido a hablar con el arquitecto Maricliano hoy es un tema importante para la ciudad de Yerba Buena. Ya seguimos. ¿Ha escuchado eso que se enseña con el ejemplo? Bueno, y usted sabe que la Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha decidido ser más rigurosa en los controles del tránsito y por eso ha puesto al frente de una subsecretaría de Tránsito y Transporte a Enrique Romero. Bueno, le cuento. Enrique Romero hizo correr la camioneta del intendente que estaba parada en doble fila y multó a 2 concejales que estaban parados en doble fila. Sin embargo, como decía Bartol en el programa pasado, es muy difícil. Es muy difícil por muchas cuestiones, pero la principal es nuestra costumbre o mala costumbre de transgredir la norma. No queríamos irnos sin decirle eso. La caridad comienza por casa y se enseña con el ejemplo. Nos reencontramos el próximo lunes, como siempre, a las 23:30. Ya saben, las repeticiones a lo largo de la semana. La que es más interesante, la del domingo a las 21:30, siempre por la pantalla de Canal 12 de CCC. Urbe, esta propuesta periodística para que seamos protagonistas de lo que sucede en nuestra ciudad. Hasta entonces.